Bienvenidos nuevamente, retomamos desde la clase pasada donde habíamos dejado en tipos de sistemas procesales. Bien, en cuanto a los sistemas procesales hablamos claramente de estructuras, ¿no? Son estructuras que, por un lado, deben considerarse estructuras orgánicas, ¿no? Que están diseñadas por la ley para tener en cuenta ideas no rectoras que lo van a definir, principios básicamente hablando. Entonces, como es una idea directriz o rectora, ¿no? Es decir, que manda a hacer según una determinada, ¿no? Camino marcado, que básicamente es el código procesal, entonces hablamos de formas estructurales, porque se llevan a cabo bajo una estructura para que bajo esta misma se desarrollen los presupuestos de carácter jurídico-político que el derecho procesal nos habla. Por eso hablamos de cuerpos adjetivos, ¿no? Es decir, de el código de rito, cuerpo adjetivo, el código procesal, son todos sinónimos que se van a organizar justamente en torno a los distintos sistemas, como por ejemplo podría ser el sistema dispositivo, ¿no? Cuando uno le hablan del sistema dispositivo, claramente le están hablando del fuero civil, ¿no? Todo lo que hace el fuero civil. El inquisitivo, el acusatorio, bueno, depende del punto de vista de la historia donde nos paremos. Los dos hablamos de penal, ¿no? Solo que ha cambiado en determinado momento de la historia el enfoque, pero ambos son penales. Ya sea con procedimiento oral o escrito, puede ser de instancia plural o incluso instancia única, y pueden presentarse de forma pura, no pura, perdón, o prevalente, es decir, que no no todo el juicio va a ser puramente oral ni puramente escrito, según la conveniencia de la etapa, y esa conveniencia se da claramente en razón de la economía procesal, entre otros, pero mayormente economía procesal. Entonces vamos a verlos uno por uno todos estos sistemas procesales que yo acabo de nombrar. Por lo pronto vamos a comenzar con el dispositivo que justamente tiene, ¿no?, la iniciativa del proceso. ¿Por qué? Porque es un proceso a instancia de parte. Quiere decir que si la parte no se mueve, básicamente se suscitan tiempos procesales muertos, ¿no? El proceso queda trunco, no avanza, etc. También les va a conferir otras facultades a las partes, como lo es, por ejemplo, fijar la cuestión fáctica e incluso renunciar a determinados actos del proceso. Otra de sus características es que las partes tienen que aportar los elementos probatorios de la pretensión, básicamente, y esto se hace con la demanda, por supuesto, ¿no? A ver, quiero que quede claro que se hace con la demanda en torno a que debe ser fundada la demanda. Por supuesto, como hemos visto, el proceso civil tiene su momento para aportar prueba, ¿no?, que es la etapa probatoria. A eso me refiero, que si bien recuerden, también hay una excepción para, en razón, por ejemplo, un testigo de avanzada edad, para aportar la prueba junto con la demanda en la etapa introductoria, pero eso es una excepción. Normalmente tiene su momento, que es la etapa probatoria, que es donde yo debo probar todos los hechos que introduje en la demanda. Eso, que quede clara la diferenciación. Entonces, aquí en el sistema dispositivo, las partes no son dueñas absolutas del impulso, vuelvo a repetir, es decir, que si no se mueven el proceso no avanza, para que lo entiendan claramente. Por eso van a fijar los términos en los cuales se va a resolver el litigio. Y nuevamente en el sistema dispositivo vemos que no hay un sistema puro. En realidad en ningún tipo de sistema hay un sistema puro, ¿no? Eso que quede claro. Por eso es que hay combinaciones, en razón a lo que dije, de la etapa oral, ¿no?, que no va a ser totalmente pura, ni escrita totalmente pura. Porque en sí el hecho que se presenten combinaciones marca una mayor o menor tendencia a lo que es inquisitivo o no, que es lo que vamos a ver a continuación. Por contraposición, en el sistema inquisitivo vamos a hablar, ¿no?, de que aquí ya es el tribunal, en caso que se necesite establecer un tribunal, o el juez, quien va a tener el poder de aportar el elemento probatorio, ¿no?, y debe actuar para investigar.
En sí, el sistema inquisitivo tiene varias características particulares, como por ejemplo el juez, ¿no? O otro funcionario, que sería el fiscal en este caso, va a tener la facultad de investigar para arribar a la verdad material de los hechos, ¿no? Y con esto va a poder proponer elementos probatorios con un único límite, que justamente es la ley. La prueba debe ser obtenida en el marco de la legalidad, nos está diciendo claramente. He aquí que la IPP, a partir de ahora, para el que no lo sepa, es la abreviatura de investigación penal preparatoria, la lleva a cabo el fiscal de instrucción, salvo, por supuesto, que, como vimos en constitucional, el imputado goce de privilegios constitucionales, en cuyo caso la investigación la va a llevar el juez de instrucción, la IPP, no el fiscal. Pero eso es un caso particular. Para los mortales comunes y corrientes es el fiscal el que actúa. Ahora bien, en cuanto al sistema acusatorio, va a tener los orígenes justamente en lo que es Grecia, como, bueno, todo el derecho, básicamente hablando. Entonces, he aquí el sistema acusatorio, y la característica es que los ciudadanos participaban, ¿no?, en el ejercicio de la acusación y también de la jurisdicción. Por eso es que he aquí el origen del término juicio oral y público. ¿Por qué? Porque esta acusación, que se realizaba en el marco de un proceso, que es el juicio, era oral y público, ¿no? Si bien es verdad, tenía determinados actos preliminares, como también los tenemos aquí, hoy en día me refiero con aquí, era un juicio oral y público, ¿no? Entonces también en la antigua Grecia era un juicio, un proceso, perdón, que se dominaba, ¿no?, total y absolutamente por las partes, es decir, que había una concepción individualista aquí, ¿no? Por eso, en sí, la principal característica del sistema acusatorio es la separación de las funciones estatales, ¿no?, lo que es en materia penal y en torno al código de rito. ¿Por qué? Porque debe diferenciar la institución de los funcionarios versus de los acusados, y todo esto en torno a, hoy lo podemos ver con una perspectiva más amplia hoy en día, otorgarle, por supuesto, garantías procesales, que para eso está el código de rito, a quien es un presunto sindicado de un delito de carácter penal, básicamente hablando, ¿no? Por eso en sí toda esta introducción va a poner un aspecto en la función garantizadora del derecho, ¿no? Que aquí voy a hacer una pequeñísima aclaración. La función garantizadora la vemos mayormente, ¿no?, en derecho penal, pero no quiere decir que sea pura y exclusivamente el derecho penal. La función garantizadora del derecho hace al derecho procesal, y más concretamente al artículo 18, es decir, el principio, ¿no?, de, entre otros, no es un conjunto, el principio de legalidad, las garantías procesales del artículo 18 en sí. Por eso es que la garantía es que se transite el proceso para justamente brindarle las garantías a la persona. Por eso hablamos de un aspecto garantizador. Y va a tener este aspecto garantizador una base, porque en sí es el pilar del derecho, ¿no?, que va a estar sostenido por tres ideas rectoras. Primero, la situación que va a ocupar el rol, podría verse hoy en día, que va a ocupar la parte, en el caso de un juicio penal sería de acusado, claramente, el método de debate, y el rol que va a ocupar el órgano jurisdiccional, ya sea tribunal o juez, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que hace esto? Bien, la función garantizadora, es decir, que se pone a las partes en una igualdad en lo que se llama el principio de igualdad de armas, lo voy a adelantar, en el derecho procesal. Es decir, que la prueba puede ser analizada por la parte, contraanalizada por la otra parte, ¿no? Luego la va a analizar el juez en el momento oportuno. Entonces todos tienen la oportunidad, ¿no?, de analizar la prueba. O el acusado tiene la obligación de soportar el embate de la fiscalía, pero luego va a tener la oportunidad para defenderse de estas acusaciones según crea necesario, estime su defensa. Por ejemplo, es otro ejemplo de la igualdad de armas.
Entonces, he aquí en el sistema acusatorio, para avanzar, no hay en sí una impulsión de oficio, valga la redundancia, por el órgano jurisdiccional, una impulsión de la acción, porque en sí tiene absolutamente prohibido suplir la inactividad de las partes, ¿no? Es decir, bueno, si la parte no se mueve, el juez lo hace de oficio para que el proceso avance, se cierra la causa y pasamos a otra cosa. No se puede. Esto para que ustedes lo entiendan de una manera mucho más brusca, pero fácil, ¿no? En ningún tipo de etapa, ojo, no es solo en la etapa del juicio oral y público, ni en el aspecto probatorio, por ejemplo, ni en en ningún aspecto en sí, como para redondear. Ahora bien, esta separación es el elemento, esta garantía de seguridad es el elemento más importante, si se quiere, ¿no? De lo que hace al modelo acusatorio. Porque en sí, si nos trasladamos, por ejemplo, a la provincia de Córdoba, en el nuevo sistema penal, ¿no? Tiene, por eso se llama mixto, es mixto acusatorio en este caso, tiene varias variantes, valga la redundancia, ¿no? Que han atenuado en sí la mirada inquisitiva del viejo sistema y justamente se le va a advertir bastantes cambios, si se quiere, beneficiosos, justamente para el acusado, ¿no? Por supuesto, en torno a que se hace más clara y se torna más a su favor esta función garantizadora del derecho, en este caso, ¿no? Por ejemplo, una causa abreviada fue uno de los cambios, ¿no? Siempre hablando, por supuesto, del trámite penal, el impulso inicial, por supuesto, noticia criminis, noticia al ministerio es de oficio, ¿no? Por lo menos en los distritos de instancia pública, eso ya está clarísimo, derecho penal. Entonces, he aquí la función del juez, ¿no? Al investigar el fiscal, va a quedar únicamente reglamentada a lo que es controlar las tareas de este funcionario, es decir, del fiscal, en la IPP. Ahora, en la segunda etapa, que es el juicio, ¿no? Básicamente, en la Cámara, es básicamente el fiscal el que tendrá a su cargo proponer los elementos probatorios, que aquí donde se verá si el fiscal puede realizar el auto de elevación a juicio o si, por ejemplo, podría ser una de las variantes, ¿no? Ausencia o insuficiencia, si se quiere, de prueba deba sobreseer, por ejemplo, otra de las variantes al acusado, ¿no? Por lo pronto tenemos otro sistema, ¿no? Que es el oral, en el cual lógicamente de su nombre se indica prevalece el uso de la palabra, ¿no? Porque en sí la oralidad requiere, ¿no? Que la sentencia se funde solamente o se requeriría que la sentencia se funde únicamente en las alegaciones que hayan sido aportadas de manera verbal, ¿no? Ahora bien, la oralidad en sí, propiamente dicha, es materia de otras ramas, ¿no? En este caso, o procedimientos que se organizan bajo, por lo general, sistemas de instancia única, en este caso, como podría ser, por ejemplo, el sistema de familia, el sistema penal, por ejemplo, ¿no? Ahora también es verdad que ofrece ventajas, es decir, la etapa oral, en torno a que es más rápido el proceso, hay menos carga de papel. Bueno, hoy no hay papel por la digitalización, pero en sí hago referencia a la carga de revisar documentos, ¿no? En sí, entre otras cuestiones. Por lo pronto, versus el sistema oral, tenemos el sistema escrito, en lo cual en este sistema solo podría tener en cuenta en la sentencia todas las pruebas, que se han aportado de manera escrita en la causa. Por eso en sí el tipo escrito va a suponer, ¿no? Que toda la actividad procesal, sin excepción, sea trasladada lógicamente a la escritura. Esto es más propio del proceso civil, ¿no? Por ejemplo en Córdoba, donde además también hay reglas de formalismo que son bastante estrictas en este caso, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la ventaja del sistema escrito, que podría incluso hasta ser mejor
que el sistema oral. Por eso tiene sus ventajas y sus desventajas cada uno. Y justamente en razón de esto es que no prevalece ninguno de los dos, sino que de acuerdo a la etapa del proceso o al tipo de proceso, es que se va a hacer una etapa escrita, otra etapa oral, no en razón de la economía procesal. Esto es lo que quiero que quede claro. Entonces la ventaja del sistema escrito es que todo queda justamente por escrito. Entonces, en razón de esto, es más fácil, por ejemplo, analizar la prueba, porque se puede analizar varias veces. En caso de que alguna frase se olvide, se puede consultar, pues está plasmada en papel, ¿no? Esa es una ventaja. Y por escrito, no importa si es escrito en soporte papel o formato digital, en este caso. A lo que voy es que está plasmado en algún lado, no hay que tener en la cabeza todos los hechos y detalles absolutamente. Que es básicamente, me acabo de adelantar un poco, lo que va en el sistema oral versus el sistema escrito, ¿no? Les explico estas ventajas y desventajas en torno a uno y otro y por qué es que no prevalecen sin ninguno de los dos. Ahora bien, nosotros hasta ahora venimos viendo los sistemas que yo les estoy explicando de única o doble instancia, pero todavía no se los desarrollo. Ahora vamos a desarrollar esta única o doble instancia. En sí, la doble instancia justamente que supone un orden de prelación, es decir, el acuo y el ad quem, tribunal inferior y superior, en este caso, ¿no? Por eso, justamente, es que ante una sentencia favorable de primera instancia se apela ante el ad quem, que es el tribunal superior. Básicamente es eso. Por eso, en sí, ante esto, la doble instancia es propia, por ejemplo, de un tribunal civil, ¿no? En tanto que si hablamos de una instancia única, hablamos de algo que se identificaría con un trámite oral y se aplica al fuero laboral, familia, penal, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí la sentencia en estos tres casos, laboral, penal, familia, etcétera, en estos casos, como le dije, la sentencia solo puede ser impugnada por vía de un recurso extraordinario, en este caso. He aquí, por ejemplo, que muchas cuestiones, tanto en el fuero laboral podría ser, quizás se ve un poco más, está más al alcance de todos, se llega a la Corte por recurso extraordinario federal, recurso de queja, por ejemplo, que es el recurso de hecho, básicamente lo mismo, recurso de hecho, recurso de queja. Por otro lado, bueno, les digo, el recurso extraordinario federal, que lo vemos en el apartado número 6, en el eje 6 de esta materia en sí, ¿no? Por eso quería que quede claro el sistema de doble instancia o de instancia única. Por otro lado, en torno a los principios muy importantes que van a gobernar el proceso, hablamos, ¿no? de básicamente estos principios son presupuestos políticos. ¿Y qué es lo que hacen estos presupuestos políticos? Bien, a priori determinan, ¿no? la existencia de un ordenamiento procesal, porque como les dije, el código de rito está para seguirse, es decir, este proceso va a ser tal cual el código de rito mande. Entonces, si uno existe, quiere decir que el otro también, porque existe en función del código. Si no, cada proceso se llevaría a cabo como a cada uno le guste, de las partes, ¿no? Porque por otro lado, aclaro, que ya lo sabemos de constitucional, el código procesal es una facultad que cada provincia tiene de dictar el suyo. Por ende, en Córdoba no es igual el proceso penal que lo es, por ejemplo, en Buenos Aires, ¿no? Más allá del código penal, que no es lo mismo, el código procesal lo puede, y de hecho lo dicta, cada provincia. Por ende, el proceso puede y varía en cada provincia. Eso que quede claro. Entonces, en base a esto que acabo de mencionar, Palacio, que es uno de los autores que incluye la bibliografía obligatoria, va a denominar el principio procesal como una directiva general que se va a fundar en cada ordenamiento jurídico procesal, es decir, el camino a seguir. No es más de lo que les vengo explicando con unas palabras más lindas, nada más. Por eso es que en sí, cuando ustedes les pregunten, ¿no? que les pueden preguntar,
cuáles son o qué son, ¿no? Bueno, cuáles son los vamos a ver ahora, pero qué son, en primer lugar, los principios que gobiernan el proceso, que los definan. Hablamos de líneas directrices que rigen el proceso y se van a plasmar de una manera determinada para permitir el desenvolvimiento correcto del orden, del orden jurídico procesal, básicamente, ¿no? Entonces ahora vamos a ver cuáles son, ya que acabamos de definir qué son. Bien. Estos principios que van a gobernar el proceso, y acá quiero hacer una aclaración antes de empezar. Dije el proceso, fíjense ustedes, no dije el proceso penal, el proceso de familia. Es un poco la idea que les venía transmitiendo slides atrás. Aquí hablamos de todo tipo de proceso, pues estos principios son válidos para cualquier fuero en torno a garantías que se le otorga a las partes. En este caso no voy a decir acusado, porque en este caso acusado sí sería limitándome a lo penal, pero son principios que tienen que gobernar todos los tipos de procesos para estos tornarse válidos, ¿no? Exacto. Y que se pueda, por supuesto, en torno al respeto de los principios, emitir, que es lo que se busca, una sentencia válida. Entonces vamos a lo que nos atañe, que son cuáles son los principios. Primero tenemos, ¿no?, inmediación, bilateralidad, publicidad, etcétera. Ya más o menos tenemos una idea, quizás no muy acabada, pero vamos a verlo ahora. En torno al principio de la inmediación, este principio nos dice, ¿no?, que el juez, la inmediación, se tiene que encontrar de forma directa con las partes. Por ejemplo, en el proceso penal es obligación, más allá que en la práctica no sucede, pero es obligación que el juez tome personalmente un testimonio del acusado, por ejemplo, ¿no? Y tiene que recibir personalmente las pruebas, y hago hincapié en personalmente las pruebas, ¿no? Por ejemplo, recepta, no sé, un testimonio, que sí, por supuesto es de un testigo, pero me refiero a que no es del acusado propiamente dicho, también es una de las funciones del juez, y nos aclara el Código Procesal que no, lo aclara taxativamente, que no puede delegar esta facultad en otro funcionario. Podría entenderse el secretario, el prosecretario, etcétera. Repito, más allá que en la práctica te lo puede tomar hasta el portero del tribunal, ¿no? Pero bueno, el Código Procesal nos dice que no puede delegar esta función. He aquí, ¿no?, que en torno a esto que yo vengo diciendo, se va a manifestar mayormente en los procesos orales que en los escritos, ¿no? La recepción de la prueba oralizada en este caso. Ahora, estos rasgos, si se quiere, ¿no?, de este principio de inmediación, justamente va a estar dado por la inmediación misma, es decir, la presencia de los sujetos que son parte de un proceso ante el órgano jurisdiccional, entiéndase, por ejemplo, juez, tribunal, etcétera, ¿no? En este caso. Por eso es que hay una necesidad, que en sí es esto, de identidad física del juez, de tener contacto con las partes, para que no sea un mero expediente judicial y que en base a esto se le otorguen garantías. Esto en sí se ve mucho más fácil, y de hecho es más fácil ejemplificarlo en el proceso penal, pero yo me tomo la libertad de hablarles de un macro para que no se acostumbren a que esto sucede, o no entiendan mejor, porque en realidad no es una cuestión de costumbre, porque no pasa, pero que ustedes no entiendan, al no estar acostumbrados a manejar esto, que esto es únicamente en el proceso penal, ¿no? En cuanto al principio de publicidad, justamente por algo se llama juicio oral y público. ¿Por qué? Porque esta es una de las principales, es una de las garantías, pero en sí es la más importante de las garantías que gobiernan el proceso. ¿Por qué? Porque esta garantía hace que todos los actos, ¿no?, tengan que ser conocidos de forma irrestricta por la sociedad como por los intervinientes. Por eso, ¿no?, cualquier persona puede asistir a un juicio oral y público, en este caso, salvo, por supuesto, que de los quizás
peligros que derive la causa, ¿no? La audiencia se haga a puertas cerradas, como por ejemplo fue el testimonio de Lázaro Báez, que se hizo a puertas cerradas por la obvia magnitud e importancia de lo que el sujeto podría haber llegado a decir. Pero normalmente los juicios son orales y públicos. Cualquier persona puede ir a cualquier juicio y puede presenciarlo desde el balcón, en este caso, o desde la sala, de acuerdo a cómo se distribuye el edificio, por supuesto. ¿Qué quiere decir básicamente el principio de publicidad? Que no hay una justicia secreta ni tampoco algún procedimiento oculto, salvo, ¿no? Como les dije, que por algún interés de las partes se pueda justificar, ¿no?, la limitación del principio de publicidad, que eso se los dije recién. Entonces ya pasamos, habiendo explicado la inmediación y la publicidad, pasamos a la bilateralidad, que justamente habla de dos partes. ¿Por qué? Porque aquí es donde se ve plasmado un poco más fácil, si se quiere entender, el principio de igualdad de armas, básicamente en torno a la regla de la bilateralidad, que es más conocido también como principio de contradicción en sí, porque justamente aquí es donde, en base a este principio de contradicción, es que la prueba, al incorporarla a un proceso, como vimos en el proceso civil, para ejemplificar más fácil, deja de ser de las partes y pasa a ser del proceso para poder ser analizada y contraanalizada o contraexaminada, más concretamente dicho, por las partes, ¿no? Entonces hay una garantía de la contradicción, o como les ejemplifique en el fuero penal, el acusado tiene la obligación de soportar el embate de la fiscalía, pero además va a tener su momento para defenderse de este embate de la fiscalía. Por eso hablamos de otra de las funciones garantizadoras. Ven, como les digo, que es más fácil ejemplificar con el fuero penal, pero no se acostumbren, porque esto es aplicable a todos los procesos, porque es lo que hace en sí, para que ustedes lo entiendan, legal un proceso. Ahora bien, en torno a la autoridad, esta autoridad se va a definir, ¿no?, justamente en torno a cuál es la incidencia del órgano jurisdiccional en determinado proceso, que básicamente es el poder del Estado, en este caso, ¿no?, en torno al conflicto de los justiciables, es decir, todas las etapas, ¿no?, básicamente que puede o no, depende, porque no necesariamente transitan todas y cada una de las etapas, a veces la cuestión de fondo se resuelve antes de la última instancia, pero bueno, en sí son todas las etapas básicamente en las cuales está estructurado un proceso. Por otro lado, tenemos el formalismo, ¿no?, como principio que también va a gobernar el proceso, es decir, hay una forma, ¿no?, de hacer las cosas, hay una forma de presentar, por ejemplo, para hacerlo fácil, una demanda, ¿no?, y esto va a estar basado en el pilar del principio de seguridad política, porque básicamente es la exteriorización de un documento en un acto procesal. Por eso es que, de acuerdo al código de rito, nosotros tenemos, por ejemplo, los requisitos de una demanda. No es que la escribimos como nosotros queremos. Tenemos hasta una hoja milimetrada, hay que escribirlo con diversos medias de márgenes, por ejemplo. Tiene que estar el nombre completo de la persona, la mayor cantidad de datos posibles en realidad, como para hacerlo corto al tema. Pero bueno, en sí habla de esto, ¿no? Por eso el código de rito, la ley adjetiva, ¿no?, el código procesal, acostúmbrense a utilizar todos esos sinónimos porque hablamos de lo mismo, el código procesal, tiene un doble enfoque. Primero, el punto de vista formal del acto procesal, es decir, las particularidades en cuanto a la confección de cada documento, y en este caso, que es lo que hace, por supuesto, el procedimiento, y la reglamentación, que es donde se establecen los procesos, ¿no?, para cada sistema. Por otro lado, también tenemos el principio más famoso, que lo vamos a nombrar, lo hemos nombrado mucho, pero lo nombramos mucho más en esta materia, que es el de economía procesal, ¿no? ¿Por qué? Porque en este principio, perdón, no me salía, se incorpora que los procedimientos no resulten onerosos, es decir, que no sean excesivamente caros, y por esto es que se limite el acceso a la justicia, ¿no? Más allá, por supuesto, de el principio, no, en realidad pues no es un principio, el beneficio de litigar sin costos, que en sí no es tan idílico como parece, porque hay que cumplir ciertos requisitos para acceder a este
beneficio, ¿no? Pero en sí el principio de economía procesal hace que no se deban repetir dos procesos en razón de ahorro de costos de dinerarios y de tiempo en la justicia, ¿no? Por ejemplo, para que sigan viendo, de los claros ejemplos sería causa de narcotráfico. Las causas de narcotráfico corresponden automáticamente a la justicia federal, incluso si la causa inicia en provincia debe trasladarse al foro federal. ¿Por qué? Bueno, por muchas cosas en razón también, una de las principales, que es la que nos atañe al tema que hablamos, es que la justicia federal está más preparada para este tipo de delitos, es decir, cuenta con personal que está debidamente entrenado, cuenta con los recursos, cuenta con la aparatología, es decir, todas las máquinas que son excesivamente caras y no están en todo el ordenamiento, la provincia, por ejemplo, para hacer reactivos, para hacer análisis, etcétera. Por eso es que en razón de la economía procesal y para que no se suscite un doble proceso que infiera dinero y tiempo, que retrasa el proceso, es que la justicia, todas las causas de narcotráfico competen a, por ejemplo, la justicia federal y no a la justicia ordinaria o provincial, básicamente hablando que es lo mismo. Por otro lado, tenemos el principio de moralidad, es decir, aquí hablamos de todo el proceso, ¿no? Y el principio de moralidad en sí, bueno, como todo lo que es moral, es de amplio debate y además integra muchas cosas, como por ejemplo el deber de buena fe, ¿no? Que en sí se llama deber de buena fe y lealtad procesal, si lo vamos a decir como corresponde. Es decir, el deber que tienen las partes de actuar conforme al código de rito, ¿no? Y honestamente, valga la redundancia. Por eso en sí esto engloba todos los otros principios, ¿no? Por eso se llama buena fe y lealtad procesal. Y aquí los principios, ¿no?, procesales en relación al tan famoso abuso del poder, si se quiere. Es decir que en base a esto, ¿no?, al principio procesal y el abuso del poder, tenemos un poco lo que venimos hablando, ¿no? Las normas del derecho procesal en torno a que en sus caracteres son instrumentales y son realizadoras, porque básicamente, como venimos hablando, busca un fin ulterior que es un fin realizador, no material del derecho, básicamente dicta una sentencia, para hacerlo más corto. Por otro lado, estas normas del derecho procesal van a delimitar y asignar los poderes de actuación de los distintos sujetos procesales, ¿no? Es decir, le van a asignar un rol a cada parte en un determinado proceso y dentro de ese proceso en un determinado momento, que sería básicamente la instancia, ¿no? Por eso hablamos que esto se suscita desde una óptica finalista, es decir, el fin teleológico, el fin ulterior, el último fin del derecho, que es, por supuesto, que se haga justicia. Entonces luego pasamos a lo que es la caracterización del abuso del poder, el cual también tiene un doble enfoque porque se puede manifestar tanto individualmente como en un acto que se podría ser restrictivo a nivel procesal, ¿no? Por eso en sí es que abarca toda la extensión del proceso, lo cual se podría ver, ¿no?, bastante claro a nivel manifiesto con la declaración de inconstitucionalidad de una norma, por ejemplo, ¿no?, en torno a que el abuso del poder, uno está acostumbrado a verlo del lado del funcionario público, ¿no? Pero bueno, a veces el mismo código abusa del poder que tiene de imponer una norma y esa norma, por ahí, según alguna otra cuestión que se suscita en la causa, no es más beneficiosa para la persona, como por ejemplo el código en el foro penal, o incluso atente contra alguna garantía, esté en pugna, por eso se declara, por ejemplo, la inconstitucionalidad. Aquí que quiero que quede claro que ese es un claro enfoque. Por otro lado, también hablamos de que se puede presentar cuando se utilizan, ¿no?, estructuras procesales para obtener, ¿no?, de forma, por supuesto, ilegal, más de lo que la ley concede, o lo que la ley incluso no concede, ¿no? Aquí ya, bueno, tenemos un montón de cuestiones. Por ejemplo, lo que la ley concede en una licitación de una obra pública, tenemos un determinado precio, entonces en base a los sobreprecios, que es un delito en la obra pública, obtenemos más de lo que la ley nos concede, por ejemplo, o obtenemos también beneficios
en sí, ¿no? Porque sí, ustedes me pueden llegar a decir, y tienen razón, que la obra pública en sí, el precio no lo impone la ley, sino que justamente, y si se hace legalmente, cosa que no, el precio lo determina el oferente, porque de hecho en eso consiste la licitación pública, ¿no? El que hace la mejor oferta, entre comillas, se quedaría con los derechos de la obra, para que ustedes lo entiendan. Pero bueno, hay otros beneficios, como por ejemplo la aprobación inmediata que se suscita, estas mega obras aprobadas en 24 horas, son beneficios que es más de lo que la ley concede, por ejemplo, porque de hecho hay un plazo para estudiarlo. O lo que incluso la ley no concede, podría ser prevaricato, ¿no? Cohecho, entre otros delitos. Al margen de esto, ¿no? Pasamos a lo que es la identificación en cuanto al aspecto objetivo y subjetivo. En cuanto al aspecto objetivo, hablamos de que este abuso consiste en sí en el ejercicio de un derecho que va a ser contrario a un fin económico, ¿no? Y en cuanto al aspecto subjetivo, aquí donde hacemos hincapié es en el elemento interno de voluntad de quien va a ejecutar el acto. Es decir, yo tengo la voluntad de abusar del derecho para obtener tal o cual beneficio. Por ejemplo, podría haberse reputado en la intención de perjudicar a una persona, ¿no? Y esto claramente aquí hablamos de dolo o de culpa, mayormente de dolo, pero bueno, también la culpa podría estar. Y por último, y no menor, para que todo esto que yo vengo explicando se suscite, se tienen que dar, por supuesto, condiciones, ¿no? Claramente, es decir, las condiciones para que el abuso del poder se manifieste, básicamente. Por eso en sí hablamos de una potestad procesal y hablamos de que hablamos ya aquí de una matriz delictiva, porque por el funcionario público abusa de su cargo, ¿no? Lo que posibilitaría una presunta estructura delictiva, ¿no? Abusando justamente del cargo que pudiese poseer, lo cual le permitiría hacer estas maniobras estatales que podrían ser ilegales, ¿no? Por eso hablamos de una desviación del fin con el que esta prerrogativa se embebe al funcionario. Por eso es que esta conducta en sí no se encuentra prohibida por ninguna norma procesal en sí, ¿no? A ver, lo que quiero decir no es que no sea un delito, sí, claramente el prevaricato, el cohecho, el soborno, todo eso sí es un delito y justamente es agravado en razón de ser funcionario público. A lo que quiero decir es que la desviación del fin del derecho o la desviación de las facultades que al funcionario público en razón de su cargo se le otorgan no están contempladas en ningún ordenamiento, solo ese aspecto. Ahora que después esa desviación se torne en una matriz delictiva que permita corrupción, por ejemplo, en la obra pública, eso sí es un delito claramente. Después tiene que ser demostrado en el proceso, por supuesto, pero es un delito claramente, porque ahí ya tenemos un fin taxativo, enriquecimiento ilícito, y eso sí está penado en el código. Ahora en cuanto, ya habiendo terminado con los principios, ¿no? Como veníamos hablando, pasamos a las reglas del proceso en cuanto a lo que es la impulsión, la preclusión y la adquisición. Y a modo de noción general, vamos a hablar de que el derecho procesal reconoce en sí fundamentos de carácter constitucional, es decir, principios jurídicos y políticos, y sus instituciones fundamentales que justamente van a obedecer a estos principios, ¿no? Por eso estas reglas del proceso se van a manifestar como máximas. Máximas quiere decir directrices, básicamente, que es de lo que venimos hablando, es la forma que le va a imponer el código de rito, porque es una imposición, porque se tiene que respetar, a las partes, tanto al juez como a las partes, podría ser, por ejemplo, el acusado, la fiscalía, etcétera. Todos se tienen que alinear al código procesal, ¿no? Por eso hay garantías procesales que devienen, por ejemplo, el artículo 18. Esto es simple. Entre otras, que también lo vimos, la impulsión, que por ejemplo en el sistema dispositivo, ¿no? Recordemos que siempre que hablamos de dispositivo hablamos de lo civil, la impulsión es de parte, en cambio en el sistema mixto acusatorio no es de parte, casualmente, ¿no?
En este caso, perdón, no es de oficio porque el juez en sí tiene vedado, suple la inactividad de las partes, al revés. Entonces, de acuerdo al proceso, por supuesto, la impulsión va a cambiar claramente, ¿no? Por lo pronto, recordemos, en el proceso penal va a ser de oficio en los delitos, por ejemplo, cuando ocurre la noticia criminis. En este caso sí es público. ¿Por qué? Porque opera el fiscal una vez que sea noticia de esto, ¿no? En sí, sin la iniciativa del fiscal no se puede iniciar el trámite. Pero dije lo que dije anteriormente en razón de comparar y que no se acostumbren a que siempre es de oficio. ¿Por qué? Porque en un delito de instancia privada, claramente al ser de instancia privada, el fiscal no va a noticiarse de nada, no va a iniciar nada de oficio y sin embargo sí se va a iniciar el proceso igual. ¿Por qué? Porque al ser de instancia privada es la víctima o la presunta víctima la que tiene que iniciar el proceso realizando la denuncia, por ejemplo, de un presunto abuso sexual, ¿no? Entonces, en sí, la regla de impulso, más allá de las particularidades de cada proceso, va a estar delimitada también por plazos procesales, ¿no? Es decir, cuando el delito caduque o no caduque, por ejemplo, ¿no? Los distintos, básicamente, plazos para reclamar distinto tipo de delito, valga la redundancia. Luego tenemos los plazos de preclusión, ¿no? Y también tenemos lo que es la secuencia, no me salía, perdón, discrecional. En torno a la preclusión, ¿no? Vamos a hablar, bueno, en torno al macro, en principio, vamos a hablar de reglas, ¿no? Que gobiernan la actividad procesal, en sí la preclusión, que impide que el proceso se retrotraiga, es decir, que una vez, ¿no?, que se avanza de etapa es imposible volver para atrás, por eso la etapa se cierra, ¿no? Recordemos, una manera fácil de ejemplificar el procedimiento tipo por excelencia que tiene cada una de las etapas del fuero civil, ¿no? Es decir, un acto cierra una etapa, otro acto la abre y una vez que precluye la etapa anterior no se puede volver hacia atrás. Por eso los actos que no se haya hecho en esa etapa, bueno, a jorobarse, por decirlo de una manera no ubicada. Por lo pronto, esta regla, ¿no?, que tiene un, mejor dicho, fin, que es la estabilidad jurídica. Es decir, una vez que la etapa pasa, precluye y se avanza a la siguiente y uno tiene una estabilidad jurídica que no tiene que estar haciendo, para que ustedes lo entiendan, malabares entre una etapa y la otra, ¿no? Por eso es que se avanza en el proceso y no se va hacia atrás. Tiene un porqué y es este. Que es decir, esto se va a garantizar, la preclusión se va a garantizar a través de las sanciones procesales de, por ejemplo, nulidad o inadmisibilidad, ¿no?, de un documento que se presente fuera de tiempo y forma, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque el plazo precluyó, el plazo probatorio en este caso. Que recordemos normalmente es de 40 días, ¿no? Salvo que a criterio discrecional del juez lo puede ampliar de acuerdo a la complejitud de la prueba, ¿no? Por ejemplo, esto se los adelanto. Por otra parte, también la sanción de inadmisibilidad se va a aplicar cuando se intente también producir un acto procesal una vez que se venza el proceso que se fija para ello, que no es más que lo que le dije recién. Ahora ya pasando a lo que es la adquisición procesal, en sí esto va a derivar de un resultado de una actividad, que son actividades por supuesto que se realizan durante el trámite del proceso y que justamente se adquieren para sí y no pueden ser invocadas para un beneficio particular. La adquisición procesal es lo que les vengo diciendo yo: una vez que se incorpora la prueba al proceso, deja de ser de las partes para pasar a ser del proceso con el fin de ser examinada y contraexaminada. Es otra de las famosas frases del derecho procesal. Entonces, esta es una, no es la única, aclaro, es uno de los más claros ejemplos de adquisición procesal. Lo adquiere, en este caso la prueba, el proceso, en este caso, ¿no? Bien, y aquí terminamos el eje temático 1. Vamos a dejar esta clase aquí por hoy y nos vamos a encontrar la próxima clase para empezar el subeje temático 2, que es jurisdicción y competencia, como verán en pantalla, ¿no?
Vamos a ver en el subeje temático 2, concepto, caracteres y límites de la jurisdicción. Vamos a ver la competencia en torno a la determinación de la misma en todas las materias, familiar, laboral, penal, etcétera, ¿no? Y los criterios para determinarla, por supuesto, y la inhibición o recusación del juez que está tan de moda hoy en día. Y también, por lo pronto, fundamentalmente vamos a tratar, no, vamos a establecer la diferencia entre jurisdicción y competencia, que es uno de los conceptos en los que se hace más foco en el examen. Esto lo voy adelantando para la próxima clase en pos de que, si es posible, tengan a bien ir leyendo un poco para que se les haga más fácil la comprensión de estos temas. Así que los despido hasta la próxima clase, en la que vamos a empezar el subeje temático 2.